Introducción al análisis de datos en tablas de contingencias. Generalmente, cuando tenemos como meta culminar un trabajo final de grado o desarrollar un artículo científico para su publicación, partimos de la idea de generar un problema de investigación. Este problema de investigación involucra a una pregunta de investigación. Si nosotros estructuramos de forma adecuada a esa pregunta de investigación, esta misma nos va a sugerir posibles estrategias para lograr responderla. A estas posibles estrategias, en el ámbito de metodología de la investigación, las llamamos diseños. En la imagen que tenemos en pantalla en este momento es una clasificación de algunos diseños de investigación más conocidos. Y es una de las clasificaciones más simples porque es más concreta y fácil de recordar que otras. Hay muchas formas de clasificación. En esta imagen tenemos los estudios experimentales por un lado y los estudios observacionales por el otro. Dentro de los estudios experimentales, solamente diremos en esta presentación y de forma muy breve que involucran a aquellos estudios donde el investigador interviene manipulando una variable, es decir, interviene brindando un tratamiento, un tipo de ejercicio, un tipo de dieta. Es decir, esa intervención va a generar un cambio en otra variable que está midiendo, que llamamos generalmente variable dependiente. Es decir, hay una manipulación de una o más variables para ver sus posibles respuestas en otra variable. En cambio, en los estudios observacionales no hay intervención directa del investigador. El investigador se limita a observar, es decir, muy probablemente va a observar y va a describir si es un estudio descriptivo, y si es un estudio analítico, lo que va a hacer es observar si un factor de riesgo tiene algún tipo de relación en alguna condición que él quiere estudiar. Por ejemplo, si hay un tipo de relación entre el sedentarismo y la obesidad. Dentro de los estudios analíticos, los diseños más comúnmente utilizados son los estudios de cohortes, los estudios caso-control y los estudios transversales. Y a partir de estos vamos a introducirnos nosotros dentro de estos estudios y a relacionarlos con las tablitas de doble entrada o también llamadas tablitas de contingencias. Esto que estamos viendo en este momento es una típica tabla de contingencia y tiene determinadas características esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dos variables, una que en este momento vamos a llamarle variable estudio y otra a la cual llamaremos variable secundaria. Si somos detallistas en la observación, veremos que nuestra variable de estudio tiene dos niveles y nuestra variable secundaria también tiene dos niveles. Es decir, variable estudio tiene grupo 1, grupo 2 y nuestra variable secundaria tenemos factor 1 y factor 2. Recordemos lo siguiente. Utilizamos las tablas de contingencia para trabajar sobre variables categóricas, ¿sí? Estamos cruzando variables. Este tipo de tablita que tenemos en pantalla es una de las más simples. Generalmente van a ver en estudios que arman tablas más amplias, 4x3, 3x2 y pueden ser con muchos más niveles también. Esta es una de las más simples y más directas para trabajar también. Aprendemos a trabajar sobre esta, que generalmente tratamos de reducirlas cuando tenemos muchos niveles, en lo posible, y para tener mayor eficiencia en el trabajo. Estas tablitas tienen generalmente, si trabajamos en una tablita de doble entrada de 2x2 como este es el caso, dos niveles en filas y dos niveles en columnas, y tienen 4 celdas. En este caso las marcamos con color azul y tenemos las letras A, B, C y D. Si observamos, la suma de estas letras desde la posición vertical nos van a dar los marginales debajo y las sumas desde las filas nos van a dar los marginales laterales. Es importante también destacar el total muestral, nuestro n total, porque también nos va a servir a nosotros para algún tipo de diseño. Entonces, lo que me va a interesar inicialmente es definir lo que nosotros llamamos variable fija, en este caso aquí arriba, y variable aleatoria, en este caso
la posición horizontal, lo que nos determina a nosotros las filas. Esto solamente es para un diseño de estudio, porque esto se invierte o cambia de lugar dependiendo qué es lo que queremos nosotros analizar. Vamos con el primer ejemplo. Vamos a suponer un caso control y vamos a ir viendo por qué es un caso control. Supongamos que tenemos una variable fija y una variable aleatoria. ¿Se acuerdan que dijimos recién variable de estudio y variable secundaria? Bueno, vamos a suponer que nuestra variable fija la tenemos aquí en posición vertical. Esto a nosotros nos va a ayudar a fijar los porcentajes. ¿Qué es una variable fija para comenzar? Una variable fija es una variable cuya distribución o cantidad muestral de nuestro grupo ya la conocemos, es decir, cuántos tiene nuestro grupo 1 y cuántos tiene nuestro grupo 2, ya los conocemos antes de comenzar el estudio, ¿sí? Y esto a nosotros, supongamos que el grupo 1 tiene 30 personas con obesidad y grupo 2 tiene 30 personas sin obesidad. Entonces, antes de comenzar el estudio, yo ya sé que el 30% del grupo, 30 personas del grupo 1 es el 100% y 30 personas del grupo 2 es el 100%. Entonces, es fijo porque yo ya sé cuántos tengo. Eso no cambia, salvo que pierda tamaño muestral en el camino porque se van, etcétera, ¿no? Pero yo ya lo tengo fijo ese valor. Lo que yo no sé es qué va a pasar con la variable aleatoria. Yo no tengo ese resultado, no tengo esos valores. Vamos con un ejemplo. Recordemos que esto es importante. ¿Qué es una variable fija? Es esa variable cuya distribución ya la conozco antes de comenzar el estudio, ¿sí? Cuando ustedes recolectan los datos. En nuestro ejemplo, supongamos que en mi variable principal, en este caso, tengo un grupo con diabetes y otro grupo sin diabetes. En el grupo 1 tengo 50 personas con diabetes y en el grupo de no diabetes tengo 50 personas también, pero sin diabetes. Ya lo conozco antes de comenzar el estudio. Ahora, mi pregunta puede ser algo parecido a si el riesgo de padecer diabetes se encuentra asociado al sedentarismo. Esa podría ser una posible pregunta. Entonces tengo estas dos variables. Fíjense que tengo dos grupos del lado vertical y tengo también sedentarismo, ¿sí? Con los que tienen sedentarismo y los que no. ¿Por qué no conozco esos valores de sedentarismo? Y sí los de diabetes, porque lo armé primero juntando a las personas con diabetes y sin diabetes, según criterio de exclusión, etc. Ahora, a cada uno de ellos yo les voy a preguntar, voy a acceder a la información de ellos, etc. con un protocolo, si tuvieron ciertos niveles de actividad física mínimamente desde un año hacia atrás. Puede ser desde un año o más, según como lo defina. Y algunos me dirán que sí y otros me dirán que no. Entonces voy a ir completando con cada uno de los 50. ¿Sí? Entonces lo único que tenía al principio, antes de comenzar, eran los grupos que tienen diabetes y que no tienen. En cambio, a este grupo yo lo voy completando en función de lo que voy averiguando de la historia de cada uno. Por eso se dice, en este caso sería un caso control, porque primero tengo la enfermedad y luego voy a buscar la información. Es como si fuese al pasado. Por eso a veces se dice como estudio retrospectivo. Vamos con un segundo caso. Fíjense que ahora cambié la posición. La variable aleatoria ahora está en posición vertical y la variable fija está en posición horizontal. La variable fija siempre, y esto es algo que debemos recordar, la variable fija es la que fija los porcentajes del total. El 100% ahora va a estar aquí, horizontalmente. ¿Qué es lo interesante? En realidad, ¿qué es lo que tenemos que mirar nosotros cuando está en posición vertical u horizontal el 100%? Es que nuestro análisis va a estar en esa posición, ¿sí? Antes yo iba a comparar los que son sedentarios y tienen diabetes y los que son sedentarios y no tienen diabetes, porque estoy comparando estos dos grupos. En cambio ahora va a ser diferente mi diseño. Observemos lo siguiente. Yo ya conozco de entrada mi variable fija. Supongamos 50 personas con el factor 1 y 50 con el factor 2. Lo que no tengo son estos valores ahora.
Dice factor, relacionémoslo con un factor de riesgo. Vamos a suponer que estas personas fuman, ¿sí? Tienen el hábito de fumar, factor 1, y factor 2 tiene el hábito de no fumar, ¿sí? Recordemos lo siguiente, vamos a hacerlo así en posición horizontal. Entonces, tengo un grupo que tiene el hábito de fumar y otro grupo que tiene el hábito de no fumar cotidianamente. Entonces, tal vez mi pregunta podría ser si el hábito de fumar se encuentra relacionado con el desarrollo de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y lo único que puedo hacer para ver si efectivamente el hábito de fumar desarrolla EPOC a lo largo del tiempo es seguirlos durante 5, 10, 15 años, supongamos, lo revelará la literatura que fundamenta mi trabajo. Tengo que hacer un seguimiento, no me queda otra opción. Entonces, tengo un grupo que ya sé que son 50 y tengo otro grupo de los de no hábito de fumar y son 50 también, mi 100%. Entonces lo único que voy a hacer es seguirlos durante todo ese periodo de tiempo y voy a ir viendo cuántos se van enfermando de EPOC y cuántos no cuando termine mi estudio. De los que no tienen el hábito de fumar, también voy a ver a lo largo del tiempo cuántos tienen EPOC y cuántos no. Esos cálculos de proporciones me van a dar mucha información. Posteriormente realizaré algún test de asociación. Entonces, este es el sentido que le voy a dar. Voy a comparar estos dos grupos, los que tienen el hábito de fumar y desarrollan EPOC y los que no tienen el hábito de fumar y desarrollaron EPOC, principalmente, ¿no? Entonces, para recordar, en el diseño de casos y controles, primero tengo el efecto, ¿recuerdan la diabetes hace un momento? Luego busqué el factor de riesgo y lo fui completando, generalmente retrospectivo. Pero en el diseño de cortes cambia el orden. Entonces voy a tener primero el factor de riesgo, como en el ejemplo de fumar hace un momento, y luego voy a ir viendo a lo largo del tiempo el efecto. Esta es la principal diferencia que debemos recordar en el armado de las tablas. Vamos con otro ejemplo. Ahora es posible que en alguna situación no tenga una variable fija y que ambas sean variables aleatorias. Entonces no voy a tener un grupo como variable fija y otro como variable aleatoria. Entonces este modelo se llama modelo con el total muestral fijo. Y observen dónde está el 100%. Va a estar en la diagonal, abajo. ¿Sí? Ya no lo tengo ni en filas ni en columnas. El total está en diagonal. Mi análisis va a ser otro acá. ¿Sí? Lo mismo va a pasar si tengo ambas como variables fijas. Ya los conozco a los valores. Entonces directamente voy a asociar. Esto es un diseño transversal, ¿sí? Entonces esto se llama modelo con los totales marginales fijos. A modo de repaso, dejamos esto y vamos al SPSS. Variable de estudio. Es la variable que va a identificar mi línea de investigación. Dijimos diabetes en uno, dijimos EPOC en el otro. Y esta línea, según como planteé yo mi pregunta y planteé mis diseños, me va a indicar una variable aleatoria y una variable fija. Entonces, variable aleatoria, recordemos que es aquella cuya distribución se va a conocer solamente cuando empiece el estudio y vaya recolectando los datos. La variable fija es aquella cuya distribución ya conocemos antes de realizar el estudio. Así que ahora vamos directamente a aplicar esto en el software SPSS. Estamos acá en el software SPSS y vamos a trabajar nuestro primer ejemplo. Era un casos y controles, considerando que teníamos las variables diabetes y antecedente familiar de diabetes. Entonces vamos a analizar, antes les muestro las variables que vamos a trabajar, son estas. Tenemos nuestros datos aquí, así que observen que son todas dicotómicas. Estas que vamos a trabajar están codificadas y son todas dicotómicas. Así que vamos a analizar estadísticos descriptivos, vamos a tablas cruzadas, bastante intuitiva, restablecer para volver a empezar y bueno, vamos a razonarlo. Recordemos, ¿sí? Queríamos saber si el riesgo de padecer diabetes tenía algún tipo de asociación
con el antecedente familiar de padecer diabetes o no. Entonces, nuestra variable fija dijimos que era diabetes y la colocábamos en columnas porque pretendíamos hacer un diseño de caso control. Íbamos a ir nosotros a recabar información de forma retrospectiva sobre el antecedente familiar. No teníamos información al comenzar el estudio. Ese es el sentido del caso control. Entonces, si recordamos, ¿cuál es nuestra variable fija en este caso? Es diabetes. Tenemos todos los datos antes de comenzar el estudio. Así que vamos, el observador ya está por defecto. Y nuestra variable en este caso se la pedimos en columnas. Por eso queríamos hacer un caso control. Así que indicamos columnas, continuamos y aceptamos. Tenemos los resultados aquí. Fíjense, diabetes, sí, no, tenemos el grupo de sí, el grupo de no, tenemos como, en este caso observen el 100%, el 100% está debajo, ¿sí? Porque se lo pedimos así nosotros. Y nuestra variable secundaria, en este caso como aleatoria, con sus dos niveles, las tenemos en el sentido horizontal con las filas. Así que vamos a llevarnos esta tabla, vamos a llevarlas a nuestra hoja de trabajo, solamente los datos. Y vamos a llevarlo a nuestra hojita de Word que está preparada para trabajar. Estas hojas las vamos a tener para trabajar nosotros también. Y así que aquí vamos a pegarlo. Está pegado, listo. Así que tenemos aquí. Este es un diseño típico de caso control, casos y controles. Nuestro caso serían estos, ¿sí? Todos los que tienen la enfermedad, en este caso diabetes, y los controles serían los que tienen no. Es decir, no tienen diabetes. Eso es un caso control. ¿Okay? Y la información es, en este caso, recolectada, el complemento, la otra variable, la variable secundaria, es recolectada de forma retrospectiva. Así que vamos a ver cómo miramos esto, o al menos de una forma sintética, para saber si el antecedente familiar de padecer diabetes es un factor de riesgo para padecer diabetes. Vamos a comparar los dos grupos de las columnas de diabetes, es decir, los que tienen diabetes y los que no tienen diabetes. Eso es lo que nosotros vamos a comparar, es decir, nuestros casos versus nuestros controles. Vamos a averiguar en cada grupo cuál es la frecuencia del antecedente familiar en cada grupo de diabetes, en cada grupo de mi variable fija, es decir, vamos a mirar nosotros, vamos a mirar los datos en columnas respecto al antecedente familiar de tener diabetes. Por ejemplo, de los que tuvieron diabetes, 25 personas. Bueno, acá el número es el mismo siempre, absoluto y porcentual, porque tenemos 100 casos, ¿está? Por eso coincide. De los que tienen diabetes, 25 personas, es decir, el 25%, tenía antecedente familiar de padecimiento de diabetes. Acá el 75% de los que padecen no lo tenían. Pero nos interesan estas filas, miren, de las dos columnas, ¿sí? El 25% tenía antecedente familiar y el 10% de los que no tienen diabetes no tenían antecedente familiar. Es interesante esa diferencia. Ahora, ¿de dónde salen estos porcentajes? El 25% son 25 personas de 100 en este caso. Por eso lo hacemos en columnas. Ahora tiene sentido seguramente para muchos de ustedes, ¿sí? El 25% está calculado en columnas, que es lo que yo estoy comparando. En otras palabras, comparo la proporción del antecedente familiar, de los que tienen antecedente familiar, en cada grupo de diabetes. Diabetes sí y diabetes no. Así que esta es la estructura básica de un diseño caso control. Luego haré un test para ver la asociación, etc. Pero básicamente este es el análisis. ¿Ok? Recordemos, como vimos antes, que en los diseños de caso control primero tengo la condición, en este caso la diabetes, y luego voy a recabar la información del factor de riesgo. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Esto lo podemos trasladar a nuestro ámbito de ejercicio físico o nutrición, ¿no? Por ejemplo, antes de ir a otro ejemplo, podríamos pensar si el elevado consumo de azúcar aquí es si la enfermedad cardiovascular, como variable fija, pensémoslo, si no,
Eso, sí, si la enfermedad cardiovascular en realidad tiene algún tipo de relación con el factor de riesgo del elevado consumo de azúcar. Podemos pensarlo de esa forma también, ¿no? O si el consumo regular de vegetales, ahí tendremos que hacer un corte y definir bien cuándo es consumo elevado o regular. Si el consumo regular de vegetales está relacionado con la enfermedad cardiovascular. La relación no tiene por qué ser negativa, como que es causa la enfermedad o algún tipo de relación con la causa de la enfermedad, sino que también en nuestros cálculos luego del odds ratio o el riesgo relativo nos puede llevar a nosotros a ver si es un factor de protección incluso. ¿Sí? Podremos pensar también si el elevado consumo de azúcar tiene algún tipo de relación o es un factor de riesgo con la obesidad. Podremos pensarlo también así. Vamos ahora a un diseño de cohortes. Ahora vamos a cambiar nuestras variables. Vamos con este ejemplo, habíamos armado recién en la presentación, así que vamos a llevarlo otra vez. Observen también antes de empezar que son dicotómicos también, si no. En nuestras investigaciones tuvimos que definir cuándo es sí y cuándo es no. Así que vamos, tablas cruzadas, restablecer. Y nosotros habíamos dicho que queríamos ver si, ahora teníamos primero nosotros nuestro factor de riesgo, si la enfermedad pulmonar, en este caso, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ser un factor de riesgo para desarrollar la idea sería, mi factor de riesgo en este caso sería fumar, hábito de fumar. Entonces partimos nosotros de la idea de que el hábito de fumar regularmente es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ese sería el sentido que le vamos a dar, ¿sí? Porque habíamos armado como variable fija el hábito de fumar, teníamos los dos grupos y los íbamos a seguir en el tiempo para ver el desarrollo o no de la enfermedad en los distintos casos. Entonces teníamos que primero tenemos el factor de riesgo, que es nuestro hábito de fumar, y no teníamos los casos, es decir, eso se iba a ir sumando en el tiempo, quiénes desarrollan y cuántos no desarrollan, ¿sí? Entonces vamos a casillas y aquí ahora cambiaba el sentido. ¿Por qué? Porque mi variable fija en este caso iba a ser el hábito de fumar. Entonces señalamos en filas, continuamos y aceptamos. Vamos con otros resultados. Y otra vez tenemos aquí nuestra tablita de doble entrada y tenemos aquí enfermedad pulmonar, la tenemos en columnas y nuestro hábito de fumar está en filas. Nuestra variable fija era hábito de fumar. Observen dónde está en el 100% ahora, no está debajo, ¿ven? Está en filas, lo tenemos aquí en filas. Así que vamos a copiar nuestros datos y lo vamos a llevar otra vez a nuestra hojita de trabajo. Ya los he pegado aquí abajo, así que vamos con nuestra hoja de trabajo. Y este es un diseño de cohortes. En los diseños de cohortes se parte de la exposición, es decir, del hábito de fumar en este caso, para llegar a la enfermedad o la condición que queremos estudiar. Recordemos que estos son diseños de uso epidemiológico que los trasladamos también nosotros con un uso adecuado al ámbito de la actividad física, nutrición, ¿sí? Entonces, partimos de nuestra exposición y en el tiempo vamos viendo cuántos, al final del estudio a los 15 años, supongamos a los 20 años, de pasado el tiempo, vemos cuántos se enfermaron y cuántos no. Los grupos que voy a comparar son estos: los que tienen el hábito de fumar regularmente y los que no lo tienen. Y entonces en nuestro pequeño análisis, nuestro breve análisis, vamos a observar y comparar estos dos grupos, ¿sí? La cohorte porque le hago un seguimiento en el tiempo, y a la siguiente cohorte de los que no fuman le hago un seguimiento en el tiempo. Cuando tuve todos los datos, observo del grupo que tiene el hábito de fumar 10 personas, es decir, el 10%, recordemos que tengo 100 individuos, por lo cual me van a coincidir. Entonces, de 10 personas, es decir, el 10% que tenían el hábito regular de fumar, desarrollaron EPOC. Y del grupo que no fuma, que no tiene el hábito regular de fumar, solo el 2% ha desarrollado EPOC.
es bastante interesante la información que nos brinda en este caso. Es decir, es más frecuente el desarrollo de EPOC en los que están expuestos al factor de riesgo respecto a los que no. Bastante interesante lo que estamos viendo acá. Tendríamos que seguir luego para ver la asociación mediante un test, es decir, una asociación más objetiva. Pero la información nos está siendo bastante direccionada. Vamos con el último ejemplo. Supongamos que tenemos En este caso ahora vamos a trabajar con otro ejemplo para suponer que tenemos dos variables aleatorias. En este caso no tengo dos variables fijas. ¿Se acuerdan? La que fijaba el porcentaje y la que no tenía la información hasta que termine el estudio, hasta que recolecte todos los datos. En este caso no, tengo dos variables aleatorias. Podría pasar lo mismo con las fijas. ¿Okay? Cuando las variables aleatorias, en cambio, yo las voy a ir recolectando y cuando tenga toda la información en ese momento, voy a comparar y voy a hacer cálculos, proporciones o algún test. En este caso, si fuesen variables fijas, ya tengo toda la información al comienzo. Es decir, ya puedo hacer algún test de asociación, test de independencia o alguna cuestión relacionada. ¿Sí? Bien. Entonces, supongamos que tenemos dos variables aleatorias acá. Así que vamos a analizar estadísticas descriptivas, tablas cruzadas y en este caso no tengo variable fija, no tengo variable aleatoria, no las sigo en el tiempo, así que las puedo cruzar tranquilamente como usted considere en este caso. Así que casillas, de hecho los valores no van a cambiar. Total, vamos a ingreso total porque no le pido la sumatoria en fila, no le pido la sumatoria en columna, pero va a ser en diagonal. ¿Recuerdan cómo lo habíamos planteado en el ejemplo teórico? Consumo de alcohol, entonces tenemos aquí consumo de alcohol en columnas, hábito de fumar en filas, ambas dicotómicas, y observen dónde está el 100%. El 100% lo tenemos aquí, en diagonal. Así que vamos a llevar nuestros datos y los pego en el Word de trabajo, ¿sí? Tenemos los datos pegaditos acá y observen, lo que voy a mirar acá inicialmente es esta casilla, ¿sí? ¿Se acuerdan que le pusimos letras? Vamos a decir la A y la D. Si en diagonal yo tengo la mayor proporción, me va a estar indicando una dirección de asociación posiblemente, ¿sí? Observen que de los que tienen el hábito de fumar, 36 personas, es decir, el 36% también consume alcohol. Del grupo que no tiene el hábito de fumar regularmente, 30 personas no consumen alcohol y tampoco fuman. ¿Okay? Es decir, el 30%. Esto es interesante también porque se corresponde tal vez con algún tipo de actitud. Entonces, esto es más que nada como para un diseño transversal en este caso, y estaríamos hablando de un test estadístico de asociación. Así que, bueno, espero les haya resultado útil y los esperamos en el Diplomado en Metodología de la Investigación en Ciencias Aplicadas al Ejercicio Físico y la Nutrición que comienza el 20 de octubre. Espero que no te lo pierdas y sumate, así aprendemos juntos. Gracias.